título de hoy, el tema de hoy, aquí esta palabra es una fusión. Ya no es oración, es oración. Es la fusión entre las palabras orar y acción. Orar y acción. Y eso quiero que se los quede. La nueva palabra, bueno, no existe, no está en la RAE, tranquilo. Oración. Así que les invito a ponerse de pie. Vamos a lecturar en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 4. Y con esto leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, te doy gracias, de verdad, no hay forma de agradecerte por lo que haces. Tú confirmas, Señor, tú vuelves a hablar. Eres tan bello, tan bueno, tan precioso, Señor. Tu palabra es nuestro alimento. Háblanos, Señor. Bendice, Padre, cada vida, Señor, que nuestra mente esté aquí, nuestro cuerpo esté aquí, Señor, no solo físicamente, sino espiritualmente, Dios. Gracias, gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Cristo, amén. Y amén. Podéis tomar vuestros asientos. Nehemías, hoy vengo a hablar de este personaje. Nehemías, es bello el libro en su totalidad. Bello, mis hermanos, así que les animo. Pues el libro de Nehemías, yo les voy a contar voy antes de pasar quiero contarle un poquito de historia, porque hay que saber la historia. Hay que sacar algo de la historia. Dios nos habla a través de la historia también. Pues desde un punto de vista cronológico, tenemos 4 libros. Primera, segunda de Crónicas, tenemos Esdras y Nehemías. Estos 4 libros, bueno, que en realidad son 5 más primera y segunda de Crónica, no, perdón. Estos 4 libros encierran y son los últimos del Antiguo Testamento. Ahora, vosotros me diréis, no, Anita, te estás confundiendo porque Malaquías, yo veo aquí mi Biblia, de hecho lo podéis comprobar. Malaquías aquí me está diciendo que es el último libro. Pero cronológicamente, estos son los últimos 4 libros de la Biblia. Entonces, cuando tú abres tu Biblia y tú empiezas a leer desde Génesis hasta Malaquías, te da la impresión de que Nehemías está más o menos en la mitad de la historia, pero no es así. Los 2 libros de Crónicas, Esdras y Nehemías, encierran el Antiguo Testamento. Y después ya de esos últimos 4 libros, vendría ¿qué? El Nuevo Testamento. Ahora, estaba comentando un poco de la historia, un poco del cautiverio, un poco de la esclavitud del pueblo de Israel. Y yo quiero hacer hincapié, ¿qué es lo que le había llevado a? ¿Por qué llegaron hasta esta situación? ¿Sabéis? Todo el pueblo judío estaba totalmente dispersado, dividido debido al exilio babilónico, que se refiere al periodo de tiempo en la historia de Israel cuando los judíos fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor II. Imagínense, mis hermanos, vosotros estáis en vuestro país tranquilamente. Luego os olvidáis del nombre de Dios, os olvidáis de la ley, de lo que se ha hablado, Esdras, bueno, de lo que se habló. Y por el pecado mismo les llevó a que sean exiliados. Su rebeldía en contra de Dios les hizo que sus mismos enemigos los hagan huir. Los hagan huir. Babilonia, ¿sabéis qué? Fue un instrumento de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra Dios. Con cada una de las sucesivas rebeldías que se levantaban, es decir, los judíos contra el imperio babilónico, Nabucodonosor, ¿qué hacía? Traía sus ejércitos, los traía hasta Judá y en ese momento tomaron el control de Jerusalén. Mataron, asesinaron a miles de personas, destruyeron el templo judío y además tomaron miles de cautivos, dejando Jerusalén totalmente en ruinas. La dejaron
Imagínense vuestro país, el lugar, vuestro hogar donde vosotros habéis crecido. Estaba totalmente en ruinas. Habíais huido. Habíamos huido. Ahora, los sucesos que narran los libros de Esdras y Nehemías demuestran un comienzo nuevo, que tras esa huida vamos a ver cómo vuelven. Como nosotros, mis hermanos, ¿qué hace cuando nos rebelamos contra Dios? Nos alejamos, nos vamos al exilio, nos vamos a la cautividad. Pero, ¿qué nos dice? Oye, vuélvete, vuelve. ¿Y qué es lo que me hace volver? El arrepentimiento. Así como el pueblo judío, mis hermanos, cuando ellos decidieron arrepentirse de sus pecados, volvieron a su casa, volvieron al Padre. Tras 70 años, mis hermanos, 70 años de pura esclavitud. 70 años fuera de vuestros hogares. Se quedaron sin terreno, sin casa, sin coches, sin nada. Totalmente, absolutamente en ruinas el pueblo de Israel. Y ahora llegaba el tiempo de que Israel nuevamente se pusiera en pie. ¿Pero cómo? Si la ciudad de Jerusalén dice que era pequeñita en comparación con otras. La obra era tan grande, pero no se trataba de una obra solo material, sino de una obra espiritual. En el libro de Esdras, vamos allá un poquito más en las diapositivas, por ahí si me ayudáis. Bueno, así fue el cautiverio, ¿vale? Tuvieron que huir, estuvieron dispersados y estuvieron así durante 70 años. Vamos a seguir un poquito más. La dejaron así, mis hermanos, totalmente destruida, fuera de sus hogares. Imaginaos qué es lo que causa eso. Pero hemos dicho que el libro de Esdras y Nehemías, aquí, estos dos libros demuestran un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque en el libro de Esdras tenéis allí que había dos tareas que hacer. La primera era una tarea material. ¿Y qué es esa tarea material? Reedificar el templo. Pero, ¿sabéis? También había una tarea espiritual, una necesidad espiritual que el pueblo judío tenía que reconocer. La implantación de la ley, como lo ha dicho Eli. Os vengo a poner de nuevo, os vengo a recordar la palabra. Y luego, después de Esdras, viene Nehemías. Nehemías también tuvo dos tareas. Tarea material, ya no una reedificación del templo, sino una reedificación de la ciudad. De toda la ciudad había que levantar muros, pero también había una tarea espiritual. ¿Sabéis? Ya no era la implantación, era simplemente la ratificación. ¿Qué quiere decir eso? Recordar, volver a confirmar la palabra. Y la ratificación de la palabra, mis hermanos, se hace aquí todos los domingos. ¿Qué es ratificar? Simplemente el que se para aquí viene a confirmar la palabra. No hay nada nuevo, mis hermanos. Lo tenemos todo en nuestras manos y lo tenemos todo 24/7. Lo tenemos la palabra. Y por eso Nehemías simplemente vino a confirmar. Entonces vemos esas dos tareas. Y en el último capítulo de Nehemías, miren, y aquí nos damos cuenta que nosotros somos iguales, porque hay una naturaleza caída en nosotros. ¿Sabéis qué es lo que demuestra el último capítulo de Nehemías? Este capítulo transmite la sensación de que a pesar de todos los esfuerzos que ellos habían hecho, la tendencia del pueblo les llevaba a tropezar con viejos problemas. ¿Con qué problemas? Rebeldía, olvidarse de Dios, de su palabra, de sus caminos, de cuántas promesas Él había dado. Y así no nos pasa muchas veces a nosotros. Y esa misma rebeldía les había llevado al pueblo judío al exilio. Así también, ya sea un pensamiento malo, ya sea una palabra maldicha o ya sea un hecho, nos aparta y nos lleva al exilio como el pueblo judío. Estamos cautivos y estamos presos por Satanás.
pero esa ratificación. Y es por eso, mi hermano, que tenemos que reedificar, volver a. No quiero quedarme preso, no quiero estar cautivo todo el resto de mi vida y pasar una eternidad sin Cristo. Esto es lo que transmite Nehemías en los últimos capítulos. Es la confirmación. Este capítulo, el capítulo último de Nehemías, que demuestra nuevamente la naturaleza caída, es la demostración de esta propensión que tenemos nosotros a ser corregidos diariamente. Y aquí yo lo que les decía es que hoy vengo yo a hablar de la oración. ¿Sabéis que la oración, así como el pecado me lleva al exilio, me lleva a la cautividad, la oración diariamente, la oración diaria nos lleva a Dios? La oración. No hay mejor instrumento que la oración. En el caso de Nehemías, ¿sabéis que Nehemías era un laico? ¿Qué es un laico? Pues más adelante vamos a verlo. Pero él era un laico al que Dios llama para que dirija al último grupo. Ya Esdras, Zorobabel habían llamado a los grupos de exiliados que estaban dispersados unos por otros. Y Nehemías llamó al último grupo de los exiliados, los llamó hacia Jerusalén. Pero cuando quisieron reconstruir la ciudad, los enemigos se levantaron. Los pueblos de los alrededores no querían que ellos reconstruyeran la ciudad ni sus muros, ¿sabéis? Porque tenían miedo de que pudieran nuevamente volver a convertirse en una potencia o a ser tan vigorosos. Por ello, el regreso parecía ser para los alrededores una amenaza y se propusieron en todo tiempo destruirlo. Y así es, mi hermano. Satanás, cuando te ve que va ese pensamiento a tu vida, cuando quieres hacer algo malo, cuando quieres decir algo malo, te lleva preso a la cautividad. Y Satanás quiere que te quedes allí porque le gusta que estés cómodo. Le gusta que estés tranquilito, le gusta a Satanás. Pero está en nosotros a través del ingrediente de la oración. Oración, volver al Padre. Así fue con Israel. Dios levantó a Nehemías para terminar con la reconstrucción. Aquí en el ejemplo de Nehemías aprenderemos la belleza y la plenitud de la oración, pero también aprenderemos qué significa ser bienaventurados aquellos que lloran. No es llorar por llorar, no es llorar por ver una película triste. Vamos a ver qué encierra esto. También vamos a aprender lo de que produce el arrepentimiento, el resultado del clamor, la oración acompañado de la acción. Vamos a Nehemías capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Miren, dice así, Nehemías cuenta, ¿vale? Es una carta. Yo en esta les voy a contar una carta. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que ya habían escapado del cautiverio, que habían escapado de la esclavitud, y también les pregunté por Jerusalén. Y ellos me dijeron, ¿sabéis cuál fue la respuesta al preguntarle por sus hermanos? Los cautivos que quedaron con vida están muy mal. Están fatal, Nehemías. Están pasando por mucha vergüenza. La muralla de Jerusalén está en totalmente ruina. Las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, dijo a Nehemías, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Me senté a llorar. Persia era el imperio que dominaba el mundo en aquellos días y tenía 4 sedes. Una de ellas era Susa. ¿Y dónde estaba Nehemías? En Susa, ¿no? Acabamos de leer que Nehemías estaba en Susa. Y al enterarse Nehemías de esta noticia se puso triste, sufrió y ayunó. ¿Por qué?
porque la ciudad en donde él había nacido, su hogar estaba abandonado, los enemigos se habían levantado. Y ahora, mis hermanos, le pregunto, ¿cómo es que un hombre de Dios podría quedarse tranquilo cuando la obra de Dios está en ruinas? ¿Cómo nos podríamos quedar sin hacer nada? Sin hacer nada cuando el mundo se está perdiendo. ¿Cómo podríamos quedarnos tranquilos cuando incluso nuestros familiares, ¿verdad? ¿Cómo podría? Y Nehemías se dolió, se sentó a llorar porque no aguantó de que el pecado y la rebelión le mantuvieran en esa cautividad, así como nos puede mantener a nosotros el pecado, mis hermanos. ¿Cómo entonces un hombre de Dios podría quedarse tranquilo? ¿Cómo un hombre, una mujer de Dios podría quedarse tranquilo cuando ve que la obra de Dios no avanza? Y obra de Dios me refiero, ¿sabéis qué? Hay solo un ministerio, el ministerio de la reconciliación, que es llevar a la gente a Dios, llevar a mi familia a conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Nehemías se preguntaba cómo él se iba a quedar quieto. Y ahora, ¿cómo un siervo de Dios se podría quedar quieto por unas simples distracciones temporales de la vida, perdiendo el rumbo, pensando que aquí es el reino, pensando que con su casa van a estar bien, pensando que con su carrera van a estar bien, pensando que con todo el dinero del mundo van a satisfacer su vida? En ninguna manera. ¿Qué dice la palabra? Cielo y tierra pasarán. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que permanecerá? Su palabra, la palabra que es viva para nosotros. Y entonces andan con la mente, con los ojos puestos en lo que hay aquí. Oh, me desespero por el trabajo, por el dinero, por esto y por esto y por esto. Cuando la palabra nos recuerda que somos extranjeros. La palabra nos dice que este no es nuestro mundo. Venimos del polvo y al polvo otra vez volveremos. Somos extranjeros, el mundo pasará. Por eso nos pide que no nos conformemos. En Romanos, ¿os acordáis? No se acomoden, no te acomodes, Ana, lo que la sociedad te está diciendo que hagas. No te acomodes a los principios, no te acomodes a lo que te dicen afuera tus amigos. No te acomodes a vivir según los principios de este siglo. Nehemías no era músico, Nehemías no era pastor, Nehemías no era sacerdote, Nehemías no era rey, no era apóstol. Nehemías era un laico, es decir, que no ejercía ningún cargo dentro de la iglesia, lo ejercía fuera. Y ahora, viendo en Nehemías esto, me di cuenta de que parte de nuestra vida, de hecho, la mayor parte de nuestra vida la ejercemos afuera. ¿Quién no trabaja? ¿Quién no estudia? ¿Cuál es el lugar de misión en donde estamos? Este lugar no lo es, mis hermanos. A este lugar venimos a incentivarnos, venimos a motivarnos los unos a los otros, venimos a animarnos y venimos nuevamente a que se confirme la palabra, se confirme la palabra. Pero mi lugar de misión no es para ponerlo aquí, es allá. Como Nehemías. Como Nehemías. Nehemías estaba en el reino, un lugar estratégico. Ahora, ¿no te ha puesto a ti en un lugar estratégico? En una empresa, en un despacho, en un instituto, en una universidad, en tu trabajo, en casa, teniendo tus jefes.
¿No es ese un lugar estratégico? Parte de nuestra vida se ejerce allá afuera. Nehemías, trabajaba en la corte del rey como copero y tras recibir esta devastadora noticia, no aceptó la situación de lo que ocurría. Se dolió, me senté a llorar, él cuenta. Me senté a llorar. Nehemías comenzó a clamar a Dios y aquí aprendemos una gran lección para ejercerla en nuestra vida, porque la historia no es simplemente historia, mis hermanos. La historia siempre es para sacar algo de ella. Ahí estaba Nehemías, dolido en gran manera por la obra de Dios en ruinas. Y a veces nos es necesario preguntarnos qué es lo que falta en la obra de Dios. Tal como lo hizo Nehemías al preguntar por sus hermanos, ¿qué es lo que puedo hacer, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? O muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, porque hemos dicho que ya la palabra ya está completa. Sabemos lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdame a hacerlo. Porque esta carne no quiere, no puede. Entonces, ¿sabéis por qué es importante? Porque si cada uno de nosotros hiciéramos nuestro trabajo en cuanto a Iglesia Universal, otro mundo sería. Otro mundo sería si cada uno de nosotros en la Iglesia Universal haríamos nuestro trabajo. Como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como padre que me escuchas, como madre, como joven, como niño, construye el templo de Dios. Construye la obra de Dios. Y la obra de Dios, una vez más digo, no es esto. No es esto, la obra de Dios no es estas, no son estas paredes. La misión que Dios nos ha encomendado está allá afuera, allá afuera. La obra principal es el ministerio de la reconciliación. Y ahora vamos a ver la parte de la oración de Nehemías cuando tras recibir esta noticia se retiró, se apartó. Y sabéis, Dios siempre oye, mis hermanos. Dios siempre está en la oración, pero Señor, tú nunca me oyes. Oh, pero ¿cómo quieres que yo te oiga si simplemente vienes a mí, comienza el día, Señor, gracias por todo, amén? ¿Cómo? Señor, es que tú no me hablas. Pero hijo, pero hija, solo vienes cuando lo estás pasando mal. Pero ¿qué te pasa, hijo? Sí, yo soy tu proveedor, pero también quiero comunicarme, quiero relacionarme contigo, hija. Dice así, Nehemías capítulo del 5 al 11 comienza su oración. Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso. ¿Con quién? Con los que aman, con los que te aman y guardan tus mandamientos, tu palabra. A pesar de la tristeza que invadía el corazón de Nehemías, él no dudó en reconocer, en afirmar y en alabar el nombre de Dios. Uy, pero ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos malas noticias? Que nuestro rostro cambia, ¿sí o no? Uy, Señor, y en ese momento no nace, Señor, tú eres grande. Pero Nehemías no dudó en admirar, en confirmar que Dios es Dios de los cielos, que nada lo detiene, que Él es poderoso, pero que al mismo tiempo es misericordioso. Y lamentablemente a día de hoy 2021, hay algunos creyentes que tienen a Dios como un llaverito de bolsillo, como un amuleto, o como una frase bonita para ser mencionada. Pero cuán equivocados estamos si tenemos ese concepto de Dios. Porque como se decía en la meditación, Dios es más grande que cualquier otra cosa que pueda ser mencionada. ¿Y sabéis cuál es el resultado, mi hermano, de que nosotros reconozcamos de que Dios es Dios del cielo, de que Dios es el creador, de que Dios es nuestro Salvador? Más allá de tu exaltación, el reconocer a Dios como tu Dios, el resultado es tu humillación. Eso es lo mejor.
humillación. Reconocer que mi lugar no es el mismo que ocupa Dios. No, 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 no. Señor, yo te reconozco, Dios, que tú eres todo lo que necesito. De que yo sin ti yo no puedo avanzar. De que yo nada lo puedo hacer. Y a pesar que cuando yo quiera controlar la situación, tú me dices que yo no puedo sola. Que no puedes cargar una carga que no es tuya. No se puede. Reconocer que mi lugar no es el mismo que ocupa Dios, sino el de simplemente un ser humano que necesita a Dios por y para todo. Necesitamos a Dios, mis hermanos, por y para todo. Y como he dejado que Él sea mi Señor, ya no hago cosas malas. Pero cuando Ana se quiere enfadar, o cuando ya me terminé de enfadar, Ana, ¿dónde se va? Al exilio. Ana, ¿dónde se va? Al cautiverio. Pero la oración, el reconocimiento de que Dios es más grande que a veces mi debilidad que me quiere llevar allí. Mi reconocimiento me atrae más y más a la cruz, al Padre. Me atrae a Él. Y es allí cuando esa Ana que ha terminado de enfadarse, ¿qué hace? Pide perdón. Eso es arrepentimiento. Eso es metanoia. No solo Ana llora por su pecado y Señor, perdóname, lo he hecho muy mal. Vale, oraste. Ahora accionar, Anita. Accionar, pide perdón. ¿A quién le hiciste daño? Ve, te hicieron daño. Igual ve. Uy, Señor. Es que el evangelio es para valientes, mis hermanos. Es que por eso no dejo de impresionarme. Nosotros somos valientes. Seguir a Jesús no es nada fácil. Estamos viendo. No es nada fácil. Pero sí que es lo más seguro. Es el lugar seguro. Ahora, está muy bien saber que nuestro Dios es misericordioso, que nos ama, que nos perdona. Está muy bien saber que Él es nuestro Padre, que es nuestro amigo, que quiere caminar con nosotros. Pero no creamos que Él es igual a nosotros. No creamos. No creamos, ni tratemos de engañarle justificando con nuestras obras. No, Señor, es que yo hoy canté, Señor, y tú sabes. No, Anita, cantaste, pero tu mente estaba afuera, estaba tan perdida. No, Señor, pero yo subí a predicar. Sí, Anita, lo hiciste, pero no estuve allí contigo. No, Señor, pero si yo oré. Oraste, pero querías ya irte, Anita. Señor, pero yo hice buenas obras. Apartados de mí, nunca os conocí. Él es misericordioso, no pretendamos justificarnos con nuestras obras. Al contrario, mis hermanos, reconozcamos nuestra necesidad, reconozcamos que le necesitamos a Él para todo. Porque ¿qué es lo que dice su palabra? Dios al que ama. Uy, uy, uy. ¿A quién le gusta? Sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Los padres ahí siempre y no salgas hasta ahora. Nada, tienes que llegar. Siempre son. Sí y no. Pero cuando te corrige papá es por tu bien. Cuando te corrige mamá es por tu bien. Y encima, ¿sabéis qué dice la palabra? Que aquel padre que no corrige es porque no lo ama. Aquel padre que no le dice las cosas a sus hijos es porque no le... Y dice una palabra muy dura a Hebreos. Dice que los trata como que son bastardos. Si Dios, nuestro Padre, no nos corrigiese, no nos disciplinase, seríamos bastardos. ¿Pero por qué? Porque entonces Él no querría nuestro bien, si no quiere que nos perdamos. Es por eso que Él nos corrige. Y la corrección, ¿qué dice la palabra? Aunque al principio cause ahí un poco de molestia, otra vez me viene a decir eso. ¿Qué dice la palabra? Que luego produce gozo.
Luego el resultado es el arrepentimiento, que esa persona vuelva a Dios nuevamente. Al que ama corrige, su palabra. La palabra de Dios es miel, lo dice a nuestro paladar, pero ¿qué también es? Es una espada. Es una espada de doble filo que nos presenta ante un espejo nuestras vergüenzas, nuestras debilidades. Esto me muestra lo que soy, cuán pecadora y cuán necesitada estoy de Dios. Esto me dice, Ana, esto que estás haciendo está muy mal. Esto me abre los ojos. La palabra, la importancia. Su palabra es miel, pero también es doble espada. Y la palabra a mí me da intelectualmente y sentimentalmente. Intelectual y así. Es que, Señor, mira. Y cuando quiero irme por la barrera del escepticismo, del no creer, aquí su palabra me vuelve. Pero también cuando me quiero ir, Anita, por el sentimiento, Anita, la sentimental, su palabra, la palabra. Es la palabra la que nos lava, la que nos purifica. Hemos dicho, la que nos santifica. Dice Jesús, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias a Dios por las debilidades. ¿Por qué, Anita, dices eso? Sí, gracias. Porque tu debilidad te hace depender de Dios. Tu debilidad te hace ver que tú no puedes, pero Dios sí puede en tu debilidad. Solo Él puede hacerse grande y fuerte en ti. Quizás, o yo no sé cómo estén andando las cosas ahora en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con Dios, con tus amigos, en tu trabajo. Yo no sé la situación que tú realmente estás pasando. No lo sé, la verdad. Tal vez te descuidaste de la obra de Dios, te alejaste de Dios, porque sabéis que aunque nosotros estemos aquí, mis hermanos, eso no nos garantiza de que estemos oyendo la palabra de Dios. Podemos estar aquí, podemos estar en un culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos y nunca haber recibido la palabra de Dios. Nunca haber dejado que la palabra produzca efecto en mi espíritu. Quizás te hayas alejado de Dios, pero recuerda que Él es misericordioso, que Él te ama y que Él desea que arregles tu vida. Desea que cuando la gente te vea, mire, desea que cuando la gente te vea no diga, ay, pobrecito ese cristiano, arrastrado por la vida. ¿Quién, hermano? Hermano, nosotros hemos sido llamados para hacer luz, no para estar arrastrados. Y Jesús vino a darnos vida en abundancia, vida plena, no para estar de pobrecitos, no. No para estar jugando con el pecado, jugando con el mundo, un día sí, un día no, ahora sí, ahora me toca culto y no, justo a las horas que entro aquí ya soy cristiana. No. Él desea una relación genuina y sincera contigo. Dice Nehemías, yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te haces tu humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti. Y aquí que dice, mira, Nehemías dice, reconozco que tu pueblo ha pecado contra ti. Reconozco también lo mismo que han hecho mis antepasados y reconozco que también he sido yo. Porque muchas veces, ¿qué decimos en nuestra oración? A Él, Señor, cámbialo, transfórmalo. Y yo, ¿y qué pasó de la viga de tu ojo? Quizás está bien una pajita. A Él, Señor, o te lo llevas o te lo mando ya. Señor, pero ¿y yo? Y yo, Señor, yo primero. A mí me tienes que dar la paciencia para poder soportar. Paciencia, amor para poder amar. Qué bella esta oración de Nehemías y qué gran ejemplo de oración, mis hermanos, para nosotros, la congregación, porque él clamaba no solo en favor suyo, sino en favor de Israel y de toda su gente. Es fascinante como él. Miren,
Nehemías no había hecho lo que había hecho el pueblo de Israel. Nehemías se había guardado. Seguro como algunos de los que estamos aquí se han guardado, pero él cuando iba a orar no decía, Señor, es que este pecador, mira. No, Señor. Somos pecadores, porque nos debe producir, mis hermanos, cuando un hermano está débil en la fe, cuando un hermano cae, nos debe producir dolor. Señor, es nuestro pecado. Y los dos te necesitamos, Señor. Yo deseo que mi hermano te reciba más a ti, pero ayúdame también para ayudarle a él. ¿Y por qué nos debe doler? Porque es nuestro cuerpo. No somos independientes. Es mi cuerpo y si yo veo que mi hermano está mal, Señor, reconozco también mi pecado, que te hemos fallado los dos. Qué gran ejemplo. Nehemías tuvo un pesar por el pecado. Y nos debe doler cuando un hermano está débil en la fe. ¿Hace cuánto tiempo hemos dejado de ser sensibles al dolor ajeno? ¿Hace cuánto tiempo ya no nos importa? Vemos a alguien pasando y decimos, bueno, que se busque la vida. Bueno, él sabrá, ella sabrá. ¿Hace cuánto tiempo, mis hermanos, hemos dejado de ser sensibles? Estamos en la misma condición de pecadores que necesitan de Cristo diariamente. Diariamente. Hay una diferencia entre rezar, orar y clamar. Rezar, orar y clamar. Vamos a esta diapositiva. Rezar. Rezar es repetir una oración. Orar es que tú abras tu corazón a Dios y converses con Él, tal cual yo lo estoy haciendo. Y clamar es un no parar de orar. También se habló, por ejemplo, en el primer culto sobre Jacob. Creo que Dios ha ido ahí, todo está ahí confirmando, porque en realidad no hay nada nuevo, mis hermanos. Yo vengo simplemente nuevamente a ratificar, a confirmar la palabra. Y entonces, como Jacob, ¿qué hizo? Clamó. ¿Os acordáis que cuando estaba ahí se iba a encontrar con su hermano? Él clamó, mis hermanos. Y hasta luchó con el ángel, ¿os acordáis? ¿Y qué le dijo? Yo no te dejaré. Una persona que reza, bueno, que te vaya bien, no sé quién eres. Uno que ora, creo que sí, Señor, ayúdame, Padre. No puedo, no sé si luchar, no. Pero el que clama va por más. ¿Acaso no habéis visto milagros en vuestro clamor muchas veces? ¿No habéis visto sanidad en un clamor? ¿No habéis visto libertad de adicciones en vuestro clamor? ¿No habéis visto aún muertos levantarse? ¿No hemos visto muertos levantarse en el nombre de Cristo a través del clamor? Clamor, clamó. Nehemías clamó. Volvamos a Dios. Vengamos del exilio. Si el pecado nos ha llevado al cautiverio como al pueblo de Israel, volvamos. Como Nehemías hizo volver. Su oración dijo, nuestra corrupción ha llegado hasta los extremos. O sea, imagínense qué tan pecador se sentía y se hacía parte él. Nuestra corrupción ha llegado hasta los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, con las leyes y con los estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Y en realidad quien no había cumplido no era Nehemías, era el pueblo. Sin embargo, Nehemías se identificó como parte de la iglesia. Pero a veces, ¿qué nos encontramos, mis hermanos? Nos encontramos con la crítica, no nos identificamos con el dolor. Es que está ahí porque se lo merecía. Qué mal se ve, mis hermanos. O por redes sociales, en peleas, en contiendas. ¿Y qué se gana con eso? Nada. Nada, mis hermanos, somos un cuerpo. La iglesia que está en la esquina, la iglesia que está en el otro metro, somos un cuerpo. Y la crítica, ¿qué ganas en la crítica? Al contrario, desecha la crítica, porque somos un cuerpo y Dios viene a por una iglesia. Dios no viene a por esta sí, por esta no. No. Dios viene solo por una, mis hermanos.
Pero a veces nos encontramos con la crítica, pero somos un cuerpo. Oremos como Nehemías. Y aunque lleves una vida agradable ante los ojos de Dios, te felicito. Pero aunque la lleves, identifícate con el pecado o con la debilidad de tu hermano. No te estoy diciendo que hagas lo mismo, sino te estoy diciendo que te duelas por y que clames por tu hermano y que pidas a Dios por tu hermano. Aunque no lo hayas, aunque lleves una vida recta, Señor, soy igual de pecador, somos pecadores, necesitamos tu perdón y reconocemos nuestra necesidad de ti. Y es aquí cuando vemos la parábola. ¿Os acordáis del fariseo y el publicano? Uy, 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 cuidado, Señor, con caer en ese tipo de oración, en el creerme que yo soy mejor porque leo más, porque oro más, porque tal, tal. No, 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 no. Estamos en la misma condición, estamos necesitados de Jesús. ¿Recordáis esto en Lucas 18:10? Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, Dios, quiero alcanzar tu favor. Oh Dios, si pudiese alcanzar tu favor, si tan solo pudiese alcanzar tu misericordia, Señor, porque reconozco que en mí nada de bueno hay. Y aún todo lo bueno que hay en vosotros, mis hermanos, proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Os digo, decía Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Clamemos por la iglesia, pero también identifiquémonos a la misma vez con ella, porque tú eres parte. Dice la oración de Nehemías. Recuerda, le dice a Dios, mire Nehemías, qué poderosa oración. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obras, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia. Recuerda que ya le habías, mire, que si nosotros llegáramos a pecar, Él nos dispersaría. Si nosotros llegamos a pecar, mis hermanos, ¿qué hemos dicho? Que el pecado nos lleva al exilio. El pecado nos lleva a la dispersión, el pecado nos lleva a la división. Pero si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obras, por acción, tú nos harías volver diariamente a través de la oración, volver diariamente a través de la palabra, tú nos harías volver. Y dice, y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre. El resultado de la desobediencia es la separación. Miren, no hay nada peor que estar lejos de Cristo. Eso sí que es experimentar la verdadera soledad. Eso sí que es soledad, mis hermanos, estar lejos de la fuente, estar lejos de la vida. Eso sí que es experimentar la verdadera soledad. Y es por ello que ahí afuera hay mucha gente que al no saber que Cristo es suficiente, tratan de llenar sus vidas con sexo, tratan de llenar sus vidas con pornografía, tratan de llenar sus vidas con adulterio, tratan de llenar sus vidas con dinero. Pero luego se dan cuenta de que nada les sirve. Prueban una cosa, prueban otra cosa, prueban y prueban. Mis hermanos, traten de llenar sus vidas con adicciones, con cosas que al fin del día,
ellos se dan cuenta que siguen estando solos y de que nada les llena, solo Cristo llena. Ese fue el ejemplo de la mujer samaritana, aquella mujer que tuvo 5 maridos, ¿no os acordáis de ella? 5 maridos, mis hermanos, hasta que conoció a Jesús, hasta que conoció al verdadero amor, al que todo lo puede, al que conoció. Ni las drogas, ni el alcohol, ni el dinero, ni el éxito, ni un hombre, ni una mujer y ningún ser creado será capaz de satisfacer tu vida y tu alma. Ninguno, ninguno. Nadie será capaz de poder satisfacer. Porque eres de Dios. Dios te hizo. Te hizo para Él, para que vivas para Él. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Lo tienes absolutamente todo. Por eso me encanta como David dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor y no me hace falta nada. Mira, mira. Te vengo a dar esta noticia, amigo querido, amiga querida. Tratas de llenar tu vida con cosas, con adicciones, con personas. Si Jesús es tu pastor, te aseguro que nada, 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 nada te faltará. Por eso, mi hermano, si has dejado que algún placer temporal tenga entrada en tu vida, tú estás a tiempo en esta mañana de arrepentirte y de volver a Dios. No es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde para volver a Dios. Aquel Dios de misericordia, aquel Dios que al enviar a su Hijo a la cruz abrió el trono de gracia para ti. Y si por algún motivo te has alejado de Dios, porque puede que estés aquí físicamente, pero tu corazón lejos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Y si tú, mi hermano, no estás en esa situación, pero quizás estás en las sendas de Cristo andando bien, a ti, hermano, no dejes de clamar por aquellos que tú sabes y encima que tú conoces que estén apartados de esa inmensa gracia que tú un día recibiste. Si tú estás mal, hoy es el día de arrepentimiento porque Dios ama y Dios espera. Dios siempre está con los brazos abiertos, pero si tú estás andando rectamente ante los ojos de Dios, no dejes de clamar entonces por aquellos que todavía necesitan saber. Así como un día, miren, así como un día nosotros recibimos esa gracia, no seamos egoístas y no la guardemos para nosotros. Dejemos que otros también lleguen a esa luz. Entonces decíamos que parte de nuestra vida está fuera, de lunes a viernes. Incluso algunos trabajan hasta los sábados. Tu lugar de misión es allá. Y nuevamente lo recalco, el lugar de misión es allá. Aquí simplemente, mis hermanos, venimos a incentivarnos. Como dice la palabra, oye, no te dejes de congregar porque los días son malos, porque sí, porque yo viendo a mi hermano, yo me incentivo. Y yo me gozo cuando veo a alguien crecer. Nos incentivamos, nos animamos los unos a los otros, porque el día se acerca, Cristo viene. Cristo viene y sí es un motivo de gozo y lo esperamos. Pero también que Cristo viene tendría que ser para nosotros un dolor cuando nuestra familia, nuestros amigos, tal, cuando Dios aunque te ha puesto allí, no hayas hecho nada por ellos. Entonces, cuidado, mi hermano. Simplemente hoy vengo a confirmar la palabra, lo que ya está escrito. Y hoy más que nunca necesitamos estar conscientes de que la gente necesita a Dios, que el mundo necesita a Dios, que nuestros compañeros de estudios, que nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes necesitan a Dios. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Todos. Todos nos hemos dado cuenta de que los que están a nuestro alrededor necesitan a Dios. Porque Dios desea, ¿sabéis qué? Dios desea que el cielo esté lleno de muchas personas que puedan disfrutar de la plenitud eterna y no que pasen una eternidad en la absoluta oscuridad. Allí donde será el lloro. Líbranos y líbralos. Porque sí, mis hermanos, quizás aquí ya estamos todos salvos y gloria a Dios por ello.
pero afuera hay más. Afuera hay más. Esa es la verdadera misión. Dice Nehemías, y aun cuando nos hubieras dispersado, aun cuando nuestro pecado nos hubiera llevado hasta a todo lugar, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos, Señor, te hace recordar, miren, Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, tú nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego que prestes atención a la súplica de este humilde siervo tuyo y a la de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Esa fue la oración. ¿Sabéis qué pasó? Nehemías vuelve a decir, en el mes de Nisán, en el año 20 del reino de Artajer, que es aproximadamente en el año 444 antes de Cristo. Hay algo que no les dije. Voy rapidito, es 10 segundos, pero tengo que decirlo. Primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, ¿sí o no? Les dije que encerraban el último, pero a partir de Nehemías hay 400 años de silencio. Hasta el Nuevo Testamento, 400 años de silencio donde no se nos dice nada. Solo quería decir eso porque me acuerdo. Se me vino esto, ¿no? Mientras leíamos esto fue en el año 444, acordaros, ya estamos un poquito más llegando al 400. Y mientras yo me disponía a servirle vino al rey, mientras yo me disponía a limpiar, mientras yo me disponía a escribir, mientras yo me disponía a hacer, este me miró. Y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo? No estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Nehemías era el copero del rey. ¿Los coperos qué eran? Los coperos eran personas de confianza, porque no solo servían las bebidas, sino que antes de que el rey bebiese, ¿quién lo tomaba primero? El copero. Por si estaba envenenado ese vino, quien tendría que salvar la vida de su rey era el copero. Entonces, el copero era personas de confianza. De tanto servir al rey y de tanto estar a su lado se llegaba a formar una amistad. Por eso, muchas de las grandes decisiones que el rey tomaba provenían de los consejos de sus coperos, hombres de confianza. Y cuando el rey le vio en esta inmensa tristeza, le preguntó, ¿no? ¿Qué te pasa, Nehemías? Y él dice, miren lo que dice, yo sentí mucho miedo, me dio miedo. Y yo le respondí, larga vida, su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey, si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla, para volver a ti. Por favor, permíteme ir a ti. Nuestro pecado, el pecado de todo el pueblo nos ha llevado lejos, pero permíteme ir allí, volver a reedificar lo que falta. Permíteme, déjame. O nosotros diríamos, ya no voy a dejar que el pecado, voy a tomar la decisión de volver al Padre. Dice, si es la voluntad de su majestad. Vale, dice, el rey que tenía a su lado a la reina me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? ¿Ves? Las mujeres siempre, ¿no? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿A qué hora? La mujer así, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió en dejarme partir. También le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me dé cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para Asaf, el guardia de los bosques del rey, para que me provea la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio, las murallas de la ciudad y la casa donde yo voy a vivir. Todo esto me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Y cuando Dios está contigo, cuando la gloria de Dios se refleja en tu vida a través de tu testimonio, los hombres lo reconocen de alguna manera.
¿o no? No lo hemos visto en nuestras vidas, en nuestro trabajo. Wow, cuando el jefe, Anita, esto, wow, gracias, gloria a Dios. Da así, ¿no? O sea, gracias. Gloria a Dios. Lo reconoce, mis hermanos. Porque hay una luz. Es que porque tú eres diferente. No eres igual que el mundo. Por eso lo reconocen. Reconocen tu trabajo. Reconocen lo que haces. Cuando dejamos que Él sea el primero, entonces todas las bendiciones te seguirán y no al revés. Cuando tú dejas que Dios sea el centro, el dinero te va a seguir y no tú al dinero. Cuando tú dejas que Dios sea el centro, tu carrera profesional te va a seguir y no al revés. Pero Dios tiene que ser el primero. Dice Nehemías, entonces fui al rey. Vamos con la siguiente. Dice, fui. Y me encanta esto, fui. Es decir, id. ¿Quién nos dijo id? Jesús. Id, vete, ándate. Sal de tu estado de confort, que qué cómoda está esta silla. Id y predicad el evangelio. Por eso Nehemías dijo, fui. Yo fui. Es que solo orando nada va a suceder. Tú tienes que ir, ya sea por un empleo, por una carrera profesional, por un negocio. Ora y actúa. Ora, acción. Ora, acción. El don, aún el don, mis hermanos, porque todos hemos dicho que tenemos un don. Entonces, si aún el don que nos ha sido dado no lo ponemos para la obra de Dios, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Acciónalo ese don a través de tus ministerios, de los ministerios, y el más importante, el ministerio de la reconciliación. Reconcilia a tus amigos con el don principal. ¿Cuál es el don? La vida eterna. Ese es el don principal. Reconcilia a tus amigos. Reconcilia a tus compañeros. Ay, no, pero me da vergüenza. Ay, no, pero ¿qué va a decir? Ay, no, pero yo. Claro, es que quizás estás andando como uno de ellos. Por eso ya ni saben qué eres. Porque andas conforme a... ¿Por qué? Porque andas conforme a este siglo. Pero Dios, ¿qué nos dice? No, no, no. Ana, ¿tú has decidido seguirme? Sí, Señor. Vale, entonces tiene que ser lo que yo. Ah, sí, Señor. Es que yo quiero hacer lo que yo quiera. No, 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 no es lo que tú quieras. No es lo que tú sientas, no es cuando tú quieras y no es donde tú quieras. Es a donde yo te lleve. Cuando yo quiera, cuando yo te envíe, cuando yo diga, no cuando tú lo digas. Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué cartas al rey. Además, el rey había enviado sus capitanes, soldados de caballería, para que me escoltara. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se enojaron, pues no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. Ahora Nehemías iba a Jerusalén llevando las buenas nuevas del evangelio. Pero para los enemigos no eran buenas nuevas, eran malas nuevas. Eran malas noticias. Y es que cuando predicamos el evangelio de salvación, el diablo y sus ángeles se escandalizan porque él desea que la gente siga en ignorancia. Satanás desea que sigan enceguecidos, llevándoles cada vez más por el camino de perdición e impedir que vuelvan a la vida que es Cristo. Es por ello, mis hermanos, que Dios nos ha mandado a no conformarnos con los principios de la sociedad, porque somos extranjeros aquí, estamos de pasada. Estamos de pasada. Y como se decía en la meditación, y el tiempo que tú tienes aquí, aprovechalo. Aprovechalo. No lo desperdicies. ¿Sabéis por qué? Porque un día estás y otro día no estás. Esta mañana misma veníamos. ¿Y qué me he encontrado? Estaba esperando el bus allí con mi tía. Una persona muerta en la calle. Muerta. ¿Y ahora dónde se va su alma? ¿Y qué será de ella? Un día estamos y al otro día no.
Pero qué bien y qué gozoso sería ir habiendo cumplido lo que Dios nos ha llamado, habiendo cumplido el plan y el propósito por el cual Dios te ha llamado. Como joven, como niño, como padre, como madre, como matrimonio, como familia, como estudiante, como trabajador, como empresario. Cumplamos nuestra misión. Dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres sin que nadie supiera lo que Dios había puesto en mi corazón a hacer en Jerusalén. No llevaba más caballo que en el que iba montado. En la oscuridad de la noche dio vueltas y vueltas a la ciudad, pensando en qué es lo que iba a hacer Nehemías. Y es lo que todo líder debe hacer: orar, ver las cosas, qué es lo que hay que hacer, pensar, meditar, reflexionar, qué es lo que falta y orar, orar, porque Satanás no descansa. La guerra, ¿qué dice la palabra? Que la guerra no es nunca, mis hermanos. No, la guerra no es contra tu hermano, la guerra es contra principados, potestades, huestes satánicas. Nunca, nunca la guerra es con tu hermano, nunca es la guerra contra el que está a tu lado. Y decimos en el volumen 3, me parece que es la semana pasada o antepasada, que decíamos que cuando dejamos que la envidia, que el rencor esté aquí, dejamos que Satanás gane. Satanás tiene entrada cuando hay división en nosotros. ¿Y quién sale perdiendo? Nosotros. Por eso entonces dejemos a un lado esas cosas. La guerra no es contra carne. Reconstruye tu familia, reconstruye la vida de tus hijos, reconstruye la iglesia. Asumamos nuestra responsabilidad. Asume tu responsabilidad como siervo. Asume tu responsabilidad como hijo de Dios. Asume tu responsabilidad como padre de familia. Asume tu responsabilidad como esposo. Asume tu responsabilidad. Dios te ha dado una responsabilidad y Él te la va a pedir. Él te la va a pedir. Pero que esto no cause, mis hermanos, esto no debe causar tristeza, miedo. No, al contrario. Señor, corrígeme, porque al que ama, disciplina. Señor, yo no quiero irme al exilio, yo no quiero estar en el cautiverio más, yo no quiero estar esclavo, sino que quiero reconstruir mi relación contigo. Y termino esto. Me encantó 2 Corintios. Dice: porque sabemos que si esta morada terrestre, miren, si sabemos que esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, porque se va a deshacer, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Tenemos una casa eterna arriba en los cielos. El 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos lleva automáticamente, nos hace pensar en esto, el amor de Cristo. Que si Jesús murió por todos, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, reconciliando consigo a Ana, no tomándole en cuenta a Ana, a los hombres, sus pecados. Y nos encargó a todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Te encargó el ministerio de la reconciliación. Nos encargó la palabra de la reconciliación.
oremos por la iglesia, identifiquémonos con ella, porque somos parte. Hay dos caminos. Solo la cruz nos lleva a Jesús. ¿Cuánta gente se está perdiendo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Dios desea que todos disfrutemos el paraíso. Porque la verdadera soledad sería allí abajo, mis hermanos. Qué triste sería estar lejos de Dios durante una eternidad. Y si el pecado te ha hecho alejar de Dios, vuelve, hoy es el día. Si los malos hábitos y las adicciones te han alejado de Dios, hoy es el día del arrepentimiento. Cristo viene pronto, Maranata. Y es por ello más que nunca, por ese gran amor que recibimos, que entreguemos nuestra vida por aquellos que aún no conocen la verdad. Que me duela, bienaventurados aquellos que se duelen. Y quiero acabar con esta canción. Esta canción es un recordatorio. Es una llamada de atención para nosotros. Cristo viene pronto. Y es motivo de gozo, pero es motivo de tristeza para aquellos que se pierden. Y si tú que estás aquí te has desviado y has dejado que las cosas de este mundo, las cosas de la sociedad, cualquier adicción te haya alejado de Dios, hoy es el momento y el tiempo, porque Dios está esperando. No puedes decir que Dios nunca ha estado allí. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que ir. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpo. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mí para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy soy quien pregunta: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme ni un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Hablas más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo.
cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas. Llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde, no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a mí, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a mí, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Y regresa a mí, a mí. Regresa a Cristo y regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Dios, reconocemos tu poder. Reconozco que tú eres grande y que no somos nada sin ti. Padre, tu palabra y la oración nos llevan a ti. Siempre has estado allí. Siempre has estado allí. Y hemos sido nosotros, nuestras actitudes, Te pedimos perdón, Señor. Como iglesia, Dios, necesitamos y deseamos ser luz, para que cuando nos encontremos digas: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, gracias por Nehemías, por enseñarnos el dolor que debemos sentir por tu obra, Señor. El dolor por aquellos que se pierden y se van una eternidad sin ti. Ayúdanos, Señor, a que cuando nos encontremos y cuando estemos en nuestro lugar de misión, llevemos salvación. Gracias por estar aquí, por cada uno de mis hermanos. Tú nos has escogido, somos tu pueblo, como dijo Nehemías. Y tú dijiste que si pecábamos nos iríamos, pero que si nos arrepentíamos, Señor, tú volverías, nos harías volver al corazón del Padre. Queremos volver al corazón del Padre, que es
Jesús. Tú eres el camino que nos hace volver al corazón del Padre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor. Solo tú conoces el corazón de cada uno de ellos, la situación por la que están pasando, las debilidades, los problemas de adicción, los problemas familiares que están pasando, Señor. Solo tú conoces y solo tú puedes hacer. Si hay un corazón que le abre la puerta, porque Él está a la puerta y llama. Y aquel que quiere simplemente tiene que abrir y cenará con Él. Gracias, gracias por este día, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que nos vivifica. Gracias también por el instrumento de la oración que nos acerca a ti. La oración nos acerca a ti, la palabra nos acerca a ti, todo nos acerca a ti. Llévanos con bien a nuestros hogares, Dios, y que esta palabra quede impregnada en nuestro corazón. La palabra y la oración, palabra y oración, palabra y oración, para santificarnos más y más hasta el día en que tú vengas a por nosotros. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Bueno, mis hermanos, gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios, gloria a Jesús. Y bueno, estemos siempre con esa palabra que esté siempre en nuestro corazón, porque es la que nos da vida. Amén, es la que nos da vida. Y bueno, también ya estamos despedidos, y también me despido de los hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales. Dios los bendiga, y deseando de todo corazón que esta palabra haya sido de mucha edificación para vuestra vida. Dios los bendiga, hasta otra oportunidad. Amén.